diferencia de un campanario con un minarete es que en el campanario se tocan las campanas y en el minarete, ¿quién llama la oración en el minarete? Un señor que se llama almohacín. Luego fijaros donde detrás de esos árboles, por donde pasa el coche, está el puente y por aquí detrás de la universidad está el río Segura, que era importantísimo, porque era el foso de ese castillo, de esa ciudad amurallada, igual que en los cuentos. En los cuentos no habéis visto un castillo con un foso, pues aquí era una ciudad con una muralla y el foso natural que era el río. Vamos a ver. Pues este plano, el museo es así, rectangular, y lo atraviesa, fijaros, una muralla que es del siglo XII. Nosotros estamos aquí, estamos dentro de la muralla y estamos guardados de los ataques de los enemigos, porque si estamos en el siglo XII pueden venir a atacarnos, ¿no? Claro, en el siglo XII si estaríamos aquí, seríamos moros, y entonces vendrían los cristianos y entonces tendríamos que defendernos. La muralla nos defendería. Si salimos fuera, estamos extramuros, fuera de la muralla, ahí no tenemos ninguna protección. Luego fijaros aquí, todo esto azul, estas rayas, son los baños árabes, también de ese siglo XII, pero no eran como los que tenemos ahora. Fijaros, habían 3 salas, estas 3 de aquí, fría, templada y caliente, un vestíbulo, y donde estaban los criados, y donde estaba el horno y la leña. Luego seguimos avanzando, y todo este color verde era un palacio de un infante. El infante Fernando era hijo del rey de Aragón. Era el señor de Orihuela, se vino a vivir aquí en su palacio. Luego seguimos andando y fijaros lo que encontraremos, las casas donde vivían esas personas del siglo XII. Pero estamos viendo también, fijaros, mirad, a ver estos niños de aquí, ¿cómo se llaman? Mira lo que estamos viendo también. Todos estos cuadrados, más grandes, más pequeños, son restos de las torres que había en la muralla. Y ahí estaban todos los soldados, pues vigilando que no le pasara nada a la ciudad. Vamos a ir también. Claro, y luego cuando empezaron a hacer la universidad, que es lo que hay arriba, empezaron a hacer los cimientos, empezaron a aparecer unas piedras importantísimas que tenían mucho valor. Y tú ves esta piedra, si parece una muralla, uy, si aquí parece una casa. Y entonces tuvieron que paralizar las obras de la universidad, cambiar todos los planos. Fijaros que es importante este museo. Y en esas excavaciones que estaban haciendo, ya le aparecieron cerámica, monedas, herraduras de la época cristiana, pero también de la época árabe. Si vais a Alicante, al Museo del Mar, allí hay ahora una exposición con todas las cosas de yacimientos de aquí de Orihuela. Vamos a continuar. Yacimiento arqueológico. Tiene una palabra muy rara. A lo mejor uno de vosotros el día de mañana, cuando sea mayor, será arqueólogo. Entonces, pues estudiará estas piedras. Fijaros cómo parece, a que parece barro. Pues esto era como construían los árabes. Cogían un cajón de madera, vamos a echar en este cajón piedras, vamos a echar arena, vamos a echar cal, y entonces y agua, lo removían todo, y lo dejaban secar. Y luego el cajón le quitaban las paredes, las que estaban debajo se quedaban. Fijaros, esos agujeros son los que sujetaban esos cajones. Tienen un nombre muy raro, se llaman machimales. ¿Para qué? Para aprender cosas. No te he oído. Para aprender cosas. Para aprender cosas, las estamos aprendiendo ahora con ella, claro que sí. Mira, las murallas las hacían para protegerse de los enemigos, pero una muralla, ¿habéis ido a Ávila? ¿Alguno? Pues cuando vayáis, ¿sí? A que la muralla es preciosa. Pues las murallas también hacían bonitas las ciudades, y fijaros, eran tan largas y rodeaban las ciudades, era como una frontera, una línea. Los que vivían dentro de la ciudad tenían unas leyes, los que vivían fuera tenían otras. Y luego para entrar a esas ciudades habían unas puertas que ponían decoraciones muy bonitas. Bueno, pues, un momentito.
esa muralla, es que si no luego se me olvida, y se me va el santo al cielo. Mira, y luego también esas murallas, ¿sabéis para lo que servía? No. ¿Tú sabes para lo que servía también una muralla? Pues yo creo que servía para que Es muy no difícil. te matasen. Claro, para protegerte. Es muy difícil lo que voy a decir. Mirad, hace muchos siglos, más de, incluso antes de que se hiciera la muralla, la gente, como no iba al colegio, no habían universidades, y sí que habían, pero iba muy poquita gente, incluso antes, pues la gente tenía miedo, porque no podía comprender las cosas que sucedían, que ahora sí que lo sabemos, ¿no? Sabemos que el sol sale y se pone porque la tierra da vueltas, pero entonces no lo sabían todavía. Bueno, pues la gente pensaba que las cosas sucedían, las malas, sucedían porque habían espíritus malos, y que esos espíritus malos vivían en la oscuridad de los bosques. El aire los traía a la ciudad y entonces provocaba enfermedades, las epidemias y la muerte. Entonces ellos hacían murallas muy altas también, pues para protegerse, y eran como un amuleto, como un amuleto mágico que los protegía. Claro, eso se sabía que no era. Y también cuando habían enfermedades, las puertas de la ciudad las cerraban para que la gente que estaba dentro, si la enfermedad venía de fuera, no se contagiara. O si la enfermedad estaba en Orihuela o en otra ciudad, para que no se fuese hacia afuera la enfermedad, los virus. Entonces no sabían que eran virus ni bacterias, porque todo eso lo ha ido aprendiendo la gente después. Bueno, pues fijaros la muralla para todo lo que sirve. Era preciosa, ¿que sí? Ahora la vemos como tierra. Mirad esta calle que estrecha. Por esta calle estrecha, ¿vosotros pensáis que puede haber una batalla? Se tropezarían, ¿no? Se tropezarían, es muy estrechita. Es una calle de guardia, por donde iban los soldados, viendo a ver si había algún problema, algún peligro, para avisar a los ciudadanos y que se protegieran. Y luego, como las murallas estaban arriba, pues también se iban avisando de una torre a otra, que está muy cerquita, se la decían a los soldados que iban por aquí. Luego, cuando viene el hijo del rey, llegó a ser Alfonso X el Sabio, el rey Alfonso X el Sabio, pero vino aquí a Orihuela siendo infante, todavía no era rey. Entonces conquistó la ciudad. Le dio muchos privilegios a la ciudad, él y otros reyes después. Y dijo, uy, qué calles más estrechas, dijeron los reyes cristianos, que vinieron también después. Estas calles estrechas, si hay un combate, aquí no pueden pelear. Y la gente tampoco puede pasar. Que las calles sean más anchas y que tengan una distancia de 8 metros. Para que podamos pasar, pues, tranquilamente. Vamos a pasar por ahí. Fijaros cómo está la muralla. ¿Lo veis que parece tierra? Parece tierra. Fijaros las piedras. Si nosotros vemos una piedra, no sabemos lo que significa. Pero cuando vemos todo el conjunto y nos lo explica, lo podemos imaginar. Cuidado, no te vayas a caer. Mirad cómo hay muchos pozos, algunos son pozos que recogían el agua y otros eran cloacas. Mirad la esquina de la muralla, allí en aquella esquina, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo son piedras que ya no se parece tierra? Pues es que eso es una reconstrucción. Los cristianos aprovechan la muralla. Y esta muralla, cuando se derribaba, era muy difícil repararla, era muy difícil derribarla. Entonces los cristianos construyen de otra manera. ¿Sabéis lo que hacen? Ponen una piedra, otra, la unen con cemento y eso. ¿Lo veis la diferencia? Si fuerais más mayores, a lo mejor luego lo recordaríais siempre, porque así se puede saber quién construye. Mirad, esta sería la primera torre que tenemos, los primeros restos. Uy, tiene una puerta, ¿para qué será? ¿Para qué será esa puerta? Es muy difícil esta pregunta. ¿Para entrar? ¿Para entrar dónde? Es que es muy difícil, es muy difícil. ¿Para protegerse? También se protegían, y te voy a decir por qué. Mirad, esa puerta, ahí está el río. Si hiciéramos por aquí un agujero, pam, y os vinierais detrás de mí,
nos iríamos al agua, del río. El río está muy cerca de aquí. Bueno, pues, entonces, es que los baños están aquí. Unos baños fuera de la muralla. Eso es muy raro. ¿Por qué estarían estos baños fuera de la muralla? Bueno, pues la gente que vivía en la ciudad pues podía pasar por ahí directamente a los baños y no tenía que atravesar el río, porque el puente era de barcas. Había un barquero, ¿os imagináis? ¿Cómo sería esa barca? Una tabla muy grande, un barquero que te pasaba de un lado a otro por una cantidad de dinero. Pues entonces los de la ciudad podían ir ahí antes de ir a la mezquita que estaba en esa iglesia que os he dicho. ¿Pero por qué están los baños fuera? Porque por aquí venía un camino que era muy importante y llegaba al puente, que era Camino de Cartagena. Y por esa puerta la gente, el señor de la casa, dejaba entrar y entonces salían a la plaza de un convento de las Salesas. Y en esta casa, del paso, estuvo el cuartel de la Guardia Civil. ¿Y sabéis quién vivía aquí? Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández. Y Miguel Hernández venía aquí a verla. Y luego fijaros también, estos son restos de cerámicas y de cositas que han ido apareciendo, cosas árabes también en esas excavaciones. Vamos a continuar. Fijaros que es importante. Las piedras son importantes, las piedras que no se pueden pisar. Entonces vamos a ir por una pasarela de cristal. Sujetad bien la cosa que no se os caiga ya ninguna, ¿vale? Y llevad cuidado, no os caigáis por aquí. No tened miedo porque no pasa nada, pero sería un poco como si fuéramos pájaros, ¿no? ¿Cómo verían los pájaros del suelo? No lo sabemos, bueno, cuando vamos en avión podemos ver la tierra, ¿no? Aquí vamos a ser un poco aves, porque no estamos pisando el suelo, estamos pisando el cristal. Os he dicho que hemos bajado del siglo XXI al siglo XII, por lo tanto las cosas que hay son distintas. Nos hemos encontrado restos de cerámica, herraduras. ¿Y qué pensáis vosotros que dentro de 500 años, por ejemplo, si hicieran una excavación se encontrarían del siglo XXI? Pues una espada rota, por ejemplo. ¿Tú llevas espadas? No, pero a que casi todos llevamos móviles. A lo mejor aparecería algún móvil. ¿Lleváis bolsas de plástico? Aparecería alguna bolsa de plástico, asfalto, pues a lo mejor alguna tele, cosas de ahora. Fijaros en el suelo, al principio, la gente, pues los suelos de las casas eran de tierra, sonaban muy bien, le echaban agua para que no hubiese polvo, y luego dicen, uy, cuánto polvo se levanta, yo quiero tener un suelo bonito, y le ponían piedras. Luego con las piedras iban formando dibujos, luego aparecen pues el suelo cerámico. Y van siempre cada vez más poniendo las casas bonitas dependiendo de los recursos de las personas. Mirad, esto sería... Esta sala de aquí sería el vestíbulo del baño, porque no era un baño como ahora. Os he dicho que eran salas, las aberturas, que eran una especie de ventanas pequeñas, unas lucernas, por donde entraba la luz, para que hubiese una luz relajante. Entonces los baños, cuidado, los baños, ¿a qué se va un baño? Asearte, ¿no? Pues tienen una función higiénica, pero como tenía la mezquita aquí cerca, los moros antes de la oración general del viernes tenían aquí pues hacerse también ese baño ritual. Y luego mirad, en las ciudades árabes, aquí ahora tú tienes un parque donde vas a montar el tobogán. ¿No vas a los parques? ¿No te... Dos parques. Dos, por falta de uno, dos. Lleva cuidado. A ver, pues entonces en aquellas ciudades del siglo XII no habían plazas, no habían parques. ¿La gente dónde se reunía? Venían aquí a los baños.
También iban a la mezquita y en el zoco, que era el mercado. Mirad, esta sala, ¿veis allí como un banco? Pues en esos bancos, la gente cuando venía dejaba la ropa en el vestíbulo, ahí le daban una toalla y ahí todavía se ve los restos, pues sería de alguna bañera. Entonces se ponían en los bancos, en los baños, también se daban masajes. Los que eran ricos venían con sus criados y se los daban, y los que no, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? María Ángela, yo soy María Ángela, María Ángela, casi. ¿Y tú? Mónica. Pues fijaros que ya son amigas y no tienen criados. Entonces vienen aquí a los baños y ella le dice, dame los masajes tú que luego te los doy yo. ¿Lo veis? Se los daban los amigos, los unos a los otros. Luego pasaban aquí a la sala templada y ya empezaban a sudar un poquito. Y luego en la sala caliente, pues ahí sudaban mucho y como el suelo quemaba, se tenían que poner unas chanclas para no quemarse. Y en aquel arco que hay allí, en la esquina, los sirvientes, los que trabajaban aquí, le ponían a los clientes unas jarras de agua fría. Bueno, pues para refrescarse, como el suelo quemaba, pues salía vapor de agua por esa chimenea. ¿Veis? También salía el vapor. Es que la sala caliente parece una tableta de chocolate. Y por esos túneles circulaba pues ese aire caliente. Salía por las chimeneas. Anda, ¿cómo no? Se llama hipocausto, es que tiene un nombre tan raro. Es lo que os he dicho, que parece una tableta de chocolate y encima son como unos pequeños pilares. Encima estaba el suelo y por esos túneles, que parece un laberinto, pues circulaba el aire. Eso era el horno de los cristianos, que hicieron los cristianos. Y por ese agujero entraba el aire a la sala caliente. El horno moro era ese arco que está en la pared. Claro que sí. Es que yo estoy hablando de moros y cristianos porque estoy en el siglo XII y Orihuela en ese momento pues todavía no había sido reconquistada. Luego va a ser reconquistada por los cristianos. Cuando estudiéis la historia ya veréis todas las culturas tan bonitas que han habido en España y cada una dejaron lo suyo. Mirad, cerquita una torre de Ordes está hueca. Pensaron que era la cárcel, porque la torre de la catedral fue cárcel. Entonces pensaron que era una cárcel, pero resulta que fue el patio de una vivienda. Cuando había paz, como las murallas son tan anchas y las casas son tan pequeñitas, excavaron y pudieron hacer habitaciones y ahí hicieron un patio. Mirad, esto era Orihuela en el siglo XIV, mirad qué bonita. El castillo que había en la montaña. Ahora está en ruinas, cayó un rayo y las paredes se cayeron, mató a mucha gente. Entonces el rey dijo, vamos a tirarlo, vamos a derribarlo para que no haya más heridos ni más gente muerta. Y entonces desde ahí bajaban la muralla, ¿lo ves? ¿Veis el río Segura como es el foso que os he dicho antes? Aquí ya se ve un puente. Era un puente de piedra, pero cuando venían las riadas del Segura se lo llevaba. Todavía había puentes de barcas, hasta en el siglo XX hubieron puentes de barcas, en algunos sitios del Segura. Fijaros estas torres, que son las iglesias, eran mezquitas. Esto es una batalla. Exactamente. Una batalla tremenda que hubo aquí en Orihuela. Orihuela pertenecía al reino de Aragón y los de Murcia pertenecían al reino de Castilla. Estábamos muy cerquita, Orihuela es una ciudad fronteriza. Y aquí en Orihuela se libró la guerra, una guerra que se llamaba de los dos Pedros. Duró un asedio que duró muchísimos años. Y la gente murió. Mirad aquí dos estrellas con las imágenes de las Santas Justas y Rufinas. Ese día era el 17 de julio. La nodriza que cuidaba, la niñera que cuidaba los niños... Espérate un momentito que ya sé que tienes algo. La niñera que... Un poquito Claro. Mirad, la niñera que cuidaba a los niños le dijo al rey moro, súbete corriendo al castillo, porque voy a hacer prisioneros y voy a matar a los cristianos y te quiero salvar.
Entonces ella pensó, ¿a quién salvo? ¿A mi familia o a mi pueblo de Orihuela? Entonces sus dos chicos muy fuertes, como los que están en los gimnasios, se vistieron con la ropa de sus hijas y cuando iban por estas flores llamaron a la puerta, ¿quién va? La Armengola y sus hijas. Entonces pudieron hacerse, mataron a la guardia. Bueno, es que aquí se habla de crímenes, es que era otra época. Y entonces subieron al castillo y necesitaron un milagro para que iluminaran la sierra y subieran todos los cristianos. Y tomaron el castillo. Y ese día era el 17 de julio. Y nosotros lo celebramos con la fiesta de moros y cristianos. Y entonces, como tenía mucho dinero, pues ya no construyen ni como los moros, que hemos visto antes, ni como las casas de los cristianos más sencillas. Pues va a mandar que esas piedras, pues los canteros, las talles, llevan sillares. ¿Lo veis? Son bloques de piedra y que llevan también, pues formando arcos. Aquí sería un palacio gótico, que formen figuras, que tengan decoración. Todos estos canteros, vamos a verlo, ¿veis? Se roban a tocar. Yo quiero ir por aquí. Sois muy formales, ¿eh? Lo estáis cortando muy bien. Mirad, todos estos... Venid para acá, si no, no lo veis. Venidos para acá. Es que quiero enseñaros aquí. No tocarla, no pasa nada, pero no tocarla. Mirad, pues en esa balsa se recogía el agua para poder regar. ¿Y qué pasaba? Como en la fuente que hemos visto. Que era como el espejo. El agua, la luz se reflejaba, iba hacia las habitaciones de arriba de esas casas y las iluminaba. Y como reflejaba, era como un tapiz, como un cuadro que había en el suelo y lo hacía la casa bonita. Servía para regar. Y si hemos dicho que era un espejo, ¿para qué servía? Para, si era un espejo y los espejos eran muy caros, ¿la gente dónde se miraba? En el agua. En el agua. Mirad, los espejos eran muy caros y los tenía muy poca gente. Entonces la gente, para conocerse a sí misma, se miraba en el agua y así se conocían. Pero nunca se dieron la parte de atrás. Mucha gente no se la conoció. A ver si a lo mejor vuestro profesor, o a lo mejor lo conocéis, ¿a alguien le gusta la mitología? ¿Sí? Pues mirad el mito de Narciso, que de tanto mirarse en el agua se enamoró de sí mismo. Es un mito muy bonito. ¿Pero por qué se miraba en el agua? Porque no había el espejo. Era el espejo, ¿lo veis? Entonces los moros pues, cuidaban mucho el agua. Fijaros, las casas tenían una planta y otra. Y la gente no podía ir a las casas si tú tienes un amigo que haría así. Bueno, pues le tenías que decir, oye, que quiero ir a tu casa, ¿puedo entrar? Pero no podías ni llamar, tenías que verlo por la calle. Y todas las casas eran iguales. Y los que eran ricos tenían los tapices, los